Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo que está latente, larvado, que permanece como en un estado de hibernación, pero que está demasiado presente en la historia de la humanidad, sobre la cual pende una espada de Damocles. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si les gustan los contenidos, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que este tema de hoy es algo que todo el mundo lo tiene muy presente. De hecho, tal vez de manera subconsciente o inconsciente se evita hablar de él, pero es algo que es inmanente a la naturaleza humana. Y partimos del principio de nuestra finitud. Todos tenemos una fecha de vencimiento. Y eso se traslada a todo el mundo, a todo el planeta, a todos los conceptos. Desde que el hombre, siendo muy primitivo, veía que el sol nacía por la mañana y moría en la noche, y que ocurría algo parecido con los ciclos de la luna. Y veía reverdecer la hierba, pero de pronto marchitarse, el ciclo de las cosechas, siembra, germinación, cosecha. Ahí entendía que habían unos ciclos. Y esos ciclos obviamente que estaban mediados por los cuerpos celestes. Y mirando hacia el cielo, él concibió todos estos ciclos que son los que al final de cuentas, mírese por donde se mire, han regulado siempre nuestras vidas y nuestra actividad. Incluida, obviamente, nuestras efímeras vidas. Y por lo tanto esa noción siempre presente despertaba en él un temor natural. Temor que por lo demás se fue afianzando mucho más en el inconsciente colectivo en la medida en que él, sin entender cómo ocurrían los fenómenos de la naturaleza, los atribuía a una deidad, a una inteligencia superior. Y para comunicarse con esa inteligencia superior, entonces surgió una casta sacerdotal. Y la casta sacerdotal, en función de esa religión, entonces también empezó a hablar de premios y de castigos. Cuando el hombre fue consciente de su trascendencia y creyó que existía una vida más allá, entonces imaginaba cómo sería eso. Los sacerdotes entonces decían, si te portas bien tendrás un premio, si te portas mal tendrás un castigo. Premio es un cielo, un Edén, y todas las culturas tienen uno. El Valhalla de los nórdicos, el jardín de las Huríes de los musulmanes, nuestro paraíso, pero también un lugar de castigo, la Gehenna de los judíos, Hades, pero esto no tenía una connotación de castigo, sino simplemente un lugar de reposo de los griegos, un lugar de reposo de los muertos. El infierno nuestro. Según se supone, si no hemos actuado bien, entonces terminaremos en una caldera de aceite hirviendo, sería lo de menos. Y otra cantidad de tormentos, torturas y suplicios inimaginables que obviamente alimentan el miedo del ser humano y por lo tanto lo impelen a tener que portarse bien por las buenas o por las malas. Y si a eso le agregamos que, de acuerdo con la tradición que viene desde Babilonia, con aquella epopeya de Gilgamesh en la que aparece Utnapishtim, el Noé de ellos, que luego llega a la cultura judeocristiana con Noé, entonces Dios castiga a la humanidad por su perversidad. Esto refuerza aquella idea de premio y de castigo. Y lógicamente cuando aparecen las nociones de premio y castigo, entonces no han de faltar quienes emergen de la clase sacerdotal o de otro ámbito con profecías. Profecías que indican lo que ha de ocurrir cuando se esté acercando el fin de los tiempos. Obviamente que en nuestra cultura está muy arraigado el castigo o mejor, ese ajuste de cuentas que viene con el juicio final. Y entonces, en función de eso, siempre se habla
de las profecías y de qué va a ocurrir como antesala, como realización del hecho y luego como colofón de todo esto. Vienen entonces pestes, desastres naturales, el cielo se pone rojo, los mares se salen de su cauce, plagas, langostas, todo esto que ya suficientemente conocemos y que tienen que ver justamente con ese miedo cerval a lo que ha de ocurrir. Y dentro de esto se enmarca algo que, por lo menos en los últimos 2000 años, han sido una constante: el milenarismo. El milenarismo, que tiene que ver con que cada 1000 años hay un cambio de orden. En este caso, de acuerdo con lo que dice el Apocalipsis, que no es un libro que sea agorero o anunciador de catástrofes, sino que aunque vienen esas catástrofes y esas cosas, son el preámbulo de algo hermoso que va a ocurrir después. Por lo tanto, Apocalipsis se entiende más como revelación que como un libro que anuncia castigos. Y entonces se dice que el mal reinaría 1000 años y luego vendría de nuevo Jesús. Entonces, con ese concepto de 1000 años, cuando culminó el primer milenio, que el Papa era Silvestre II, que subió en el 999, si no estoy mal, y murió en el 1003, se tenía la idea de que cuando llegara el milenio se iba a acabar todo. Y el 31 de diciembre del 999, todo el mundo se arrepintió, los ricos perdonaron deudas, entregaron posesiones, todo el mundo se puso a salvo con todo el mundo y esperaron a medianoche que acabara el mundo. No llegó. Al otro día, en vista de que nada había ocurrido, ya el 1 de enero del año 1000, entonces todos salieron corriendito a recuperar los bienes que habían entregado, es decir, todo lo del día anterior se olvidó. Y ahí viene el primer concepto de milenarismo. Pero ese milenarismo nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. Y de hecho, Nostradamus pregonaba que en 1999 sería el principio del fin, cuando llegara el rey de Angulmois y entonces vendrían desastres y cosas por el estilo y se acabaría. Y más recientemente, en el 2012, el 21 de diciembre del 2012, cuando, de acuerdo con las profecías mayas, el mundo se acababa. Y tampoco pasó absolutamente nada. Pero en todo este tiempo siempre han estado presentes profecías de diversa índole que son anuncios de catástrofes y que lógicamente tienen que ver con el comportamiento del ser humano y por lo tanto ese castigo tiene que venir o venir. Y que luego vendrá un nuevo orden, una nueva Jerusalén. Será una época de leche y miel, donde no habrá dolor, sufrimiento ni nada por el estilo, sino que por fin reinará la paz. Unidos esos conceptos con este último, que estoy hablando de las utopías, de lo que es el ideal, de lo que realmente quiere el ser humano, que está asignado a sufrir de acuerdo con esa alegoría del paraíso, cuando es expulsado el hombre del paraíso y ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor. De una vez le anuncia que va a ser pasto de muchos miedos, de muchos dolores, de muchas torturas, de muchas desgracias. Y por eso cuando se anuncia leche y miel, tierras de leche y miel, épocas en las que no habrá guerras, en donde todos seremos hermanos, se aceptan como los ideales y entonces una cosa lleva a la otra. Sea como fuere, ahora ya de acuerdo con lo que ha evolucionado la humanidad, aunque siguen presentes aquellas profecías que por lo demás están anunciando el advenimiento de nuevas eras. Hay profecías como, por ejemplo, que el fin del mundo llegaría en el momento en que Israel volviera a esa franja de donde salió en el año 70. Que se asocia esto con el fin del papado y con la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa,
o sea, la mezquita de la roca que está sobre el monte Moriah, en donde estuvo el templo de Salomón, debe destruirse, y una vez destruida, llegar los israelíes a esa tierra, y luego el fin del papado es el fin del mundo. Todo eso, lógicamente, que va conformando como una especie de puzzle en donde van encajando las piezas en ese rompecabezas. De acuerdo con Malaquías, este que tenemos es el último papa, y luego vendrá la gran tribulación, y a continuación se acabará todo. Sin embargo, eso de que se acaba todo, que comporta la destrucción del mundo, desde el punto de vista físico no es. Es decir, si nos atenemos a estos acontecimientos normales, el fin del mundo o la Tierra no se va a destruir. Porque de acuerdo con lo que dicen los científicos, esa destrucción vendrá dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol tienda a convertirse en una enana roja, vaya una explosión increíble que va a acabar con el sistema solar. Será dentro de 5.000 millones de años, por lo tanto no debemos preocuparnos tanto por eso. O la otra alternativa sería que un cuerpo celeste, un meteorito de grandes proporciones o de medianas proporciones, choque con la Tierra y al chocar destruya toda la vida existente en el planeta. Pero eso es un albur. Eso es algo que está dentro de las probabilidades, pero muy, muy lejanas. Porque la otra destrucción que podría incluir la desaparición del planeta sería originada por nosotros mismos. Una bomba, una guerra nuclear nos destruiría. La otra alternativa sería una llamarada solar de grandes proporciones. Recordemos que el Sol, en sus ciclos, que son de 11 años, tienen una aparente inactividad, o más bien una actividad en ciernes, y va creciendo a lo largo de los 11 años, y al final de ese ciclo hay una gran mancha solar que puede afectar y que eventualmente, según sus proporciones, podría acabar también con la vida. En el mejor de los casos, una mancha solar de vastas proporciones podría acabar con los sistemas de comunicación que tenemos en el planeta y dislocar el sistema magnético del planeta. Desaparecería todo esto que estamos haciendo aquí, ante esta cámara, con ustedes, y retrocederíamos hasta antes de la aparición, de la aparición del teléfono, cosas por el estilo. Hasta ahí entonces estamos entendiendo que hay una probabilidad o unas probabilidades de que sea destruido físicamente el planeta, pero no de manera natural, sino que si se destruye, no de manera natural por su mecánica misma, si se destruye sería por agentes externos, un meteorito, o sería por nuestra propia insania, es decir, nuestra irresponsabilidad con el planeta, no de otra manera. Aunque lógicamente se tienen que contemplar otras alternativas. Pero para retomar bien esto, dejemos ya a un lado lo que tiene que ver con religión, los 4 jinetes del Apocalipsis, las pestes, las langostas, todas esas cosas que ya suficientemente conocemos. Y nos centramos en algo que es una realidad palpable y que es una realidad que obviamente que es muy física, porque la tenemos desde fenómenos naturales hasta la acción depredadora de nuestra parte sobre el planeta, y que esto, lógicamente, podría llevarnos a esa desaparición, más no la destrucción del planeta, sino la desaparición de nosotros como civilización. Y, ¿por qué no?, la desaparición de todas las criaturas vivas. Si fuese esa desaparición de todas las criaturas vivas, tendríamos que contar con que hay hechos, eventos, sucesos que podrían inducir un fin
apresurado y prematuro. Yo mencioné meteoritos, mencioné una guerra atómica, una guerra nuclear, pero tendríamos aquí que incluir también el que hipotéticamente, aunque yo no lo diría tanto desde esa perspectiva de una posibilidad de lo hipotético, sino que es algo que va a ocurrir, pero que no sabemos cuándo será. La cuestión no es que no ocurra, sino cuándo va a ocurrir. Y me refiero a que de acuerdo con todo esto, estamos a la espera de una o varias erupciones de megavolcanes, como es el caso de Yellowstone, cuyo volcán aparentemente hace erupción cada 640.000 años y estamos en 630.000 desde la última erupción. Luego que eso quiere decir que nos aproximamos a una mega erupción, que de ser así liberaría tal cantidad de material a la atmósfera que oscurecería el Sol por muchísimo tiempo. Y si los rayos del Sol no llegan a la Tierra, desaparece todo vestigio de vida. Aunque sea con pocos meses, desaparece todo vestigio de la Tierra, porque el Sol es necesario para la vida. Y aquí surge, pero ya apuntando más hacia la posibilidad de que el hombre sea el que precipite los acontecimientos para su autodestrucción como humanidad, como civilización. Y nos centramos un poquito en esto. Recuerden ustedes, recientemente, es cuestión de días, los científicos que manejan el reloj del apocalipsis, el Doomsday Clock, que surgió en 1947, fue un movimiento ideado e impulsado por Albert Einstein, por Oppenheimer, el responsable de la construcción de la bomba atómica, y Einstein, aunque sin culpa, también contribuyó a ello al llegar a unos principios físicos que dieron la posibilidad de entender cómo podría funcionar la fusión nuclear para llegar a aquello. Y crearon entonces un comité, perdón, me tomo un sorbito de café, que empezó a medir con una especie de cuenta regresiva cuánto podría faltar para la destrucción del mundo. Y cuando yo hablo aquí de destrucción del mundo, lo hablo más bien de manera simbólica, es decir, dejando de lado aquello de la destrucción física. Y desde 1947, anualmente, ellos actualizan este reloj partiendo de los hechos que han estado ocurriendo y que ponen en peligro a la humanidad. Y hubo momentos en que regresamos a 17 minutos antes del fin, que fue en la época en que acabó el comunismo en 1991. Se suponía que habíamos ganado un terreno muy grande. Y luego se ha ido acortando. Y lo que ha ocurrido, particularmente pensaría que en el último lustro, en los últimos 5 años, bueno, pongámoslo en los últimos 10 años, porque en 2010 logramos rebajar un poquitito y estuvimos como en una especie de valle en el que las posibilidades de supervivencia eran buenas. Hasta el año pasado, pues volvió ese conteo regresivo del año pasado, estábamos en 90 segundos, a 90 segundos de nuestra desaparición. Y ahora, comenzando 2025, estamos a 89 segundos. 89 segundos. Y el informe que han presentado Daniel Holst, que es el portavoz de ellos, ha dicho que de acuerdo con el análisis que han hecho los miembros del comité reunidos, entre otras cosas, estos componentes de ese comité, hay
varios de ellos que son premios Nobel en distintas áreas. Y en general está integrado por mentes prominentes, brillantes del planeta, que son las que tendrían autoridad moral y capacidad analítica para entender las consecuencias de cada una de las acciones y, por lo tanto, prevalidos de esa autoridad, nos pueden decir que en efecto estamos a 89 segundos. Entonces, hablan de algunas variables. Ya he mencionado algunas muy por encima. Mire, la más nueva, la que más interés suscita y que en este momento es un boom, y que aunque se hablan maravillas, también se resaltan los aspectos negativos y lo que puede ocurrir. Hablo de la inteligencia artificial. Si ustedes recuerdan, yo hice aquí un capítulo en el que, después de leer a diversos autores y demás, retomo lo dicho por algunos de ellos y yo también llego a la conclusión de que si hablamos de un anticristo, ese anticristo es la inteligencia artificial. Podría esto parecer muy tremendista, pero no lo es. La realidad que estamos palpando es tan apabullante que no se puede soslayar. En el momento en que la inteligencia artificial llegue a un grado de desarrollo tal que sea capaz de autorreplicarse, de actualizarse, de razonar no con conciencia, sino simplemente desde las variables matemáticas y todo este montón de cosas, puede sojuzgar al ser humano, nos puede esclavizar o nos puede desaparecer. La inteligencia artificial. De hecho, quiérase que no, en este momento, muy buena parte de todos los ámbitos de la producción en el mundo están muy preocupados porque prácticamente la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo, no recuerdo el porcentaje, de todas maneras es un porcentaje altísimo de distintas áreas, distintas profesiones. Mire que hasta hace poco en Hollywood, algo que se supone si es creativo, no tendría por qué ser reemplazado por inteligencia artificial, pero guionistas, libretistas y gente metida en esa industria hicieron una huelga contra este cuento de la inteligencia artificial porque los está reemplazando. Y va a reemplazar escritores, pensadores, prácticamente se va a apoderar de todo. Y llegará un momento en que va a prescindir del hombre. Y si tiene esa capacidad de deducción y de entronque con todas las variables, puede destruirnos a la especie humana, borrarnos de un plumazo. Y no está tan lejos. Esa perspectiva lóbrega, terrible por demás, está en el horizonte, lo tenemos ahí, la tenemos ahí. Y ese desarrollo que se está efectuando cada día nos va acercando más a ese punto de no retorno del manejo de la inteligencia artificial sobre la humanidad. Eso por un lado. Luego, algo que ya todos suficientemente conocemos, sabemos, constatamos, y aunque las élites dominantes indiquen que eso no es cierto, el cambio climático es un hecho. Ya la temperatura subió 1,5 grados, creo que es la última medición, que no sé si ese 1,5 grados sea algo esporádico o ya sea una media, es decir, una temperatura promedio y que ya definitivamente sea muy difícil devolvernos hasta antes de ese grado. Y tendríamos que tomar medidas muy radicales, si no para devolver, sí por lo menos para neutralizar sus efectos. Sabemos la contaminación de los mares. En el Índico hay una isla del tamaño de Costa Rica, de pura basura, de plástico, de todo lo que ustedes quieran, que flota en el mar, del tamaño de Costa Rica. Ni qué decir de los procesos que se dan con los fenómenos naturales, que si bien es cierto, ellos tienen un ciclo y una vida propia, no menos cierto es que nosotros hemos precipitado esto, con esta contaminación, con este calentamiento, y por eso
aparecen con más frecuencia, más potencia y más letalidad huracanes, ciclones, monzones, tornados, porque la temperatura del mar ha cambiado y la interacción entre las corrientes de aire caliente y fría se convierten en un dinamo o digámoslo en un motor que activa esos mecanismos para que estos eventos sean mucho más potentes, de mayor duración y más letales. Tsunamis, eso del cambio climático. Y a esto hemos contribuido con la erosión de las montañas, porque tenemos que habilitar tierra para sembrar, para poder alimentar a 7.800 millones de habitantes. Ya son mucho más de los 7.800. No sé si estamos ya llegando a los 7.900 millones de habitantes. En todo caso, estamos ahí como en ese rango. Erosión, desertización. Esto conlleva que esas erosiones vengan las lluvias copiosas y haya un deslave y traigan todos esos residuos a los cauces de los ríos y de las quebradas, se sedimenten, entonces aumente el cauce y se salgan de madre, y ya vemos lo que son las inundaciones. A esas inundaciones agréguele los derrumbes permanentes, la locura del clima, un incendio de enormes proporciones en California y a una distancia relativamente corta, inundaciones. ¿Cómo pueden convivir los dos fenómenos que, si de manera natural, se corresponderían a épocas distintas del año? Y están ahí. Entonces, el cambio climático es algo que no podemos eludir, que ya no tiene reversa, que no tiene retorno. Y si a eso le agregamos la lluvia ácida, el que estamos acabando con la capa de ozono, un montón de factores que contribuyen para que se haga más dramático cada vez este fenómeno del cambio climático. Y nos afecta absolutamente a todos. Quedan otros eventos, como por ejemplo, ya lo mencioné muy de paso, erupciones volcánicas. La Tierra de tanto en tanto tiene unos ciclos en que, por su mecanismo, su misma naturaleza, en cuanto al magnetismo, con el núcleo de la Tierra, que es líquido, es hierro, y se bambolea como si estuviera en una tinaja o en una ponchera, y esas fluctuaciones son las que hacen que haya disturbios magnéticos o no. Lo estoy diciendo de una manera muy pedestre y sin conocer nada. Si estoy equivocado, corríjanme, pero es lo que yo entiendo más o menos. Luego, eso provoca también, influye en la tectónica de placas, porque entonces al salir esas erupciones hace que se convierta como una especie de colchón y los continentes se van deslizando un poco más de velocidad, chocan, la subducción, todas esas cosas de las que nos hablan los especialistas. Entonces, eso, más estas erupciones volcánicas terrestres, a las que me estaba refiriendo, las mega erupciones, con seguridad van a acabar con cualquier forma de vida. Y se me había olvidado anexar a lo que había dicho de la erosión, la desertización, la deforestación, es la consecuente hambruna, las consecuentes hambrunas que tienen que llegar, que es lo que se está padeciendo en muchas latitudes del planeta Tierra. Hambrunas que son devastadoras y que tal vez, como no producen votos, de ellas casi no se habla, de esas hambrunas. Y lógicamente, adheridas a las hambrunas, tienen que venir las sequías. Y entendiendo que el agua es la misma que hemos tenido desde que se formó la Tierra hasta hoy, y es un recurso natural no renovable,
estamos agotando su existencia. Recordando además que el 97% del agua que existe en el planeta es salada, 3% que es agua dulce. De ese 3%, el 1,5% está en los en hielos, pues, iceberg, cumbres nevadas, a nivel freático, es decir, bajo la tierra. Y nos queda aproximadamente 1,5% para el consumo humano. Y de ese 1,5% estamos utilizando hasta el 70% para la irrigación de las áreas de cultivo para que nos den comida. Luego lo que tenemos de agua es nada, es un vasito comparado con el océano. Luego, hambrunas, sequías. Así las cosas, el panorama es supremamente desalentador. No quiero ser Casandra. No quiero ser un Casandra o una Casandra. No quiero ser un pregonero de desgracias, sino que hablo de cosas muy palpables y muy reales. Y ahora viene lo que para mí es quizás lo peor de todo y producto de la absoluta soberbia y arrogancia del ser humano. Se observan en los últimos años, aparte de inteligencia artificial, aparte de estos fenómenos naturales que se han acrecentado en número y en letalidad, viene lo que me parece más terrible. Es la inminencia de una posible guerra nuclear. Desde 1962, cuando la crisis de los misiles, en octubre de 1962, no habíamos estado tan cerca del fin. En este momento los conflictos que se están dando en el planeta, recuerden que hice hace algún tiempo un contenido sobre la poliguerra, cómo son las distintas guerras y cómo se entroncan entre ellas. Y recordemos entonces que estos que están ocurriendo en este momento, todos los actores tienen bomba atómica. Israel tiene bomba atómica. Está enfrentado a Hamas. Hamas patrocinada y sostenida por Rusia, Irán. Y aquí está el conflicto con Siria. Putin ha dicho que donde entre otro actor a ayudarle a Ucrania contra Rusia, suelta una bomba atómica. Y a Rusia la respaldan China, bomba atómica. Corea del Norte, bomba atómica. Hay entre esos jugadores de póker atómico, todos tienen una mano muy poderosa, tienen ases para soltarlos en el momento en que lo crean conveniente. Y lógicamente Estados Unidos tiene bomba, Inglaterra tiene bomba, Francia tiene bomba. Es decir, los de este lado y los de este lado están armados hasta los dientes. Y a cualquiera, en un estallido de ira, de soberbia o de arrogancia, puede hundir el botón. Lo terrible de todo esto es que quien amenaza con una bomba tal vez no se da cuenta que la primera víctima es él, el que aprieta el botón, ese actor que aprieta el botón. Porque una bomba atómica no es como si fuera un abuso o una bomba convencional. Usted la descargó sobre un sitio específico, dañó ese sitio y paró. Pero una bomba atómica de mucha magnitud, de mucho poder, no afecta solamente al sitio en el que impacta, sino todo lo que lo circunda. Y por el régimen de vientos, la radioactividad da la vuelta y va donde el que lanzó la bomba. Es decir, el primero que pierde es el que lanza la bomba. Ese es el primer perdedor. Y todos, aquí no hay un solo ganador, no hay nadie, no se salva nadie. Por lo tanto, esto lo que es un indicio de la soberbia, de la mezquindad, de la crueldad del ser humano, de ser capaz de acabar con la especie simple y llanamente por el purito de que yo mando aquí y yo soy el más poderoso. Ahí esta razón tiene una deidad para que intervenga y dice, así es la cosa, venga, destruyámoslo todo. Pero ¿cómo no? Si se llega a una instancia como esas,
como uno decir, acabemos esta partida, barajemos y echemos de nuevo. Si lo fuéramos a mirar desde esa perspectiva, involucrando a Dios en este cuento. Lo cierto del caso es que con lo que dicen los componentes de este comité, estamos a 89 segundos de la destrucción. Es absolutamente cierto. Nunca habíamos estado tan al borde del abismo como hoy. Estamos prácticamente con un pie sobre el borde del abismo y el otro pie sobre el abismo. Con el agravante de que aquí no hay ganadores. Todos seremos perdedores. Ahora, que no se va a destruir el planeta físicamente, aún en el evento de que descarguen bombas, no destruyen el planeta, pero destruyen toda la vida, que es como destruir el planeta, porque para recuperarse necesitaría miles y miles y miles de años para que pudiera volver a florecer la vida. Luego eso es una destrucción. Sin acabarla físicamente es una destrucción. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Los de a pie nada. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pero sí podemos sentar nuestra voz de protesta, que unidos los 7.850 o 7.900 millones de habitantes del planeta, si saliéramos al unísono a protestar, alguna cosa tendríamos que conseguir. Pero ¿quién lidera algo así? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y ahí la gran cuestión. Solo nos queda, y esto ya sí es como una opinión personal, es volver a la espiritualidad personal, individual, de todos. Porque si no podemos controlar esto que está ocurriendo, aparte de aquellas acciones cotidianas para ralentizar un poquitito el calentamiento global, es decir, ser más juiciosos con el manejo de basuras, ser más ahorradores con energía, es decir, si en nuestro quehacer diario nosotros hacemos algo por el medio ambiente, podemos bajar un poquitito esa huella. Pero no podemos solucionarlo ni devolverlo al principio. No, pero sí podemos contribuir en algo. Y es lo primero que deberíamos hacer, aprender a ser conscientes y ser responsables, recordando lo que decía Carl Sagan, que la Tierra es la única nave interplanetaria que no tiene pasajeros. Todos somos tripulantes responsables de ella. Y decía volver al interior, volver al espíritu. Porque definitivamente creo que esa es la única salvación. Porque al final de cuentas lo que yo entreveo, mírenlo por donde quiera, es que esta es una lucha del bien y del mal. Pero ¿cuál es el bien y cuál es el mal? ¿Los del bien son realmente los buenos? ¿Los del mal son realmente los malos? Ahí el dilema, ahí la cosa más difícil de discernir, porque seres humanos aquí, y tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas malas aquí, y aquí muchas cosas buenas y muchas cosas malas aquí. Al final de cuentas, somos humanos y nada más. Por eso, el individuo puede ayudar desde su perspectiva interior, desde su espiritualidad, puede ayudar a cambiar el mundo, no de otra manera. Bien, quería contarles esta historia porque me parece que tiene que haber un tema de reflexión en torno a esto que está ocurriendo y sobre todo lo que ha de venir. ¿Podemos evitarlo? Posiblemente no, pero sí podemos tomar conciencia como individuos de aprender a ser mejores nosotros mismos y recordar el aforismo de los indígenas. El hombre debe ser como el árbol, crecer buscando el sol, buscando su iluminación, su espiritualidad. Y si en ese ascenso puede ayudar a todos los demás, es el ideal. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante.